Hola a todos, buenas tardes y bienvenidas a la cátedra de rehabilitación oral. Mi nombre es la doctora Stephanie Walls y hoy día vamos a ver la clase de parámetros estéticos faciales. Entonces, a modo de introducción, ¿cuáles son los parámetros estéticos en que nos debemos fijar antes de realizar cualquier rehabilitación en el sector anterior? Debemos hacer un análisis facial del paciente, un análisis dentolabial, un análisis dentogingival y un análisis dentario, en la misma orden. Para ello, hoy día vamos a tener una clase teórica de 7 minutos, ¿ya? Y deberán leer la bibliografía que se les presentará al final de la clase. Hoy día hablaremos solamente del análisis facial y el dentolabial, y en la próxima sesión del dentogingival y el análisis dentario. A modo de introducción, entonces, empecemos con el análisis facial del paciente. ¿Qué es lo que buscamos con el análisis facial? Es establecer referencias en la cara del paciente que nos guíen y nos orienten a hacer una adecuada rehabilitación de las piezas dentarias anteriores. Así también determinar cuál es la adecuada altura del tercio inferior de la cara y lograr de esta forma una armonía de las piezas dentarias anteriores con el perfil y los labios del paciente. Acá está una tabla de resumen de lo que veremos cuando miremos la cara del paciente. En el análisis facial miraremos desde una visión frontal y una visión lateral. Desde la visión frontal trazaremos líneas horizontales y verticales y vamos a analizar las proporciones faciales. Y desde una visión lateral vamos a analizar el perfil del paciente. Entonces, en primer lugar, la visión frontal. Tracemos las líneas horizontales. Primero está la línea interpupilar que atraviesa ambas pupilas. Posteriormente, la línea intercomisural que atraviesa las comisuras de los labios. La línea interorbitaria que atraviesa el punto más alto de las cejas. Y el interalar que pasa por la base de la nariz. De todas estas líneas, la más confiable y la que más usamos es la interpupilar. Así también debemos trazar una línea vertical que corresponde a la línea media facial. Esta va desde la vela a punta de nariz, filtrum y mentón. Mientras más perpendicular es esta a las líneas horizontales, más simétrica es la cara del paciente. Y finalmente analizaremos las proporciones faciales trazando 4 líneas, una que va en la inserción del cabello, la interorbitaria, la interalar y una que va por la base del mentón. En una cara armónica y de adecuado desarrollo dentario y ósea, estos tercios son congruentes. Ante cualquier alteración maxilofacial, dentario o del desarrollo del macizo craneofacial, cualquiera de estos tercios se puede hallar alterado. Y desde una visión lateral tenemos que analizar el perfil del paciente. Debemos primero tener en claro que un perfil clase 1 normal, dentro de la norma, genera un ángulo de 170 grados al trazar una línea que va desde la vela, subnasal y mentón. Si este ángulo es 170, estamos dentro de un adecuado perfil o un perfil clase 1. Al estar el mentón adelantado, por ejemplo, en pacientes clase 3, el ángulo es mayor a 180. Y en pacientes clase 2, con retrusión de la mandíbula, el ángulo es menor a 165. Así también existe la línea E o de Ricketts, el cual va desde la punta de la nariz al punto más prominente del mentón y determina que tanto el labio superior como el inferior tienen que caer dentro, es decir, posterior a esta línea. Y finalmente, pero no menos importante, el ángulo nasolabial que se genera desde una tangente a la base de la nariz y una tangente que va por el labio superior. Este ángulo en la mujer es de 90 a 95 grados y en el hombre 100 a 105. Es decir, es más estético que una mujer tenga un labio un poquito más prominente que un hombre. Segundo ítem, el análisis dentolabial. ¿Cuál es el objetivo? Analizar todos los movimientos labiales y la relación entre los dientes y los labios del paciente. Y de esta forma vamos a obtener una integración estética de nuestro tratamiento con la funcionalidad del paciente. Y para ello vamos a analizar todos estos ítems que veremos a continuación. La exposición del diente en reposo es cuánto diente muestra el paciente cuando está con la mandíbula relajada y los labios entreabiertos. La normalidad es que nosotros mostremos 1 a 5 milímetros de nuestras piezas dentarias superiores. En caso de pérdida de elasticidad de los labios, aumento de la edad, desgaste o atrición severo de las piezas dentarias anteriores, esto se altera y nos puede dar una exposición nulo si es que no muestra diente o negativo si es que muestra piezas dentarias inferiores. La curva incisiva es aquel que se traza mediante la punta de los dientes del grupo 2 o las piezas anterosuperiores, los cuales al ser estéticos y naturales deberían generar una curva que sea paralelo y simétrico a la curva que genera el labio inferior. En caso de desgastes dentarios excesivos, anomalías en forma, anomalías en tamaño, rotaciones, malposiciones, desgaste dentario extremos, esta curva se puede alterar, generando curvas inversas o líneas planas, las cuales deben ser corregidas.
El perfil incisivo determina que la posición de las piezas en sentido anteroposterior debe caer dentro de lo que llamamos la línea húmeda del labio inferior. Si es que esto se altera y este eje se altera, el paciente va a tener problemas para poder, va a tener un cierre labial forzado, le va a costar cerrar la boca, va a tener alteraciones en su perfil y en la armonía de los labios. La línea de la sonrisa es cuánto diente muestra el paciente cuando se ríe espontáneamente. Esta puede ser baja si es menor a 75%, alta si es que va entre un 100% a un 75%, perdón, media si es que va entre un 75% a un 100%, y alta si es que muestra el 100% de la pieza dentaria más una franja de tejido gingival o encía. Por otro lado, el ancho de la sonrisa determina hasta qué pieza dentaria se observa cuando el paciente se ríe de forma espontánea. En el 60% de los sujetos mostramos hasta el segundo premolar y en un 20% de los sujetos hasta primer molar. Y el pasivo labial es aquel triángulo muerto que se forma por el labio superior, labio inferior y la cara vestibular de la pieza dentaria. Este triángulo está determinado por una progresión natural y sucesiva de las piezas dentarias a cerrarse en un arco y vestibularizarse. Y finalmente, pero no menos importante, la línea interincisiva, o la línea media dentaria, que se forma a través de una línea que recorre entre medio de ambos incisivos centrales superiores. Esta se debe analizar trazando la línea media facial, que ya aprendimos cómo hacerlo, y ojalá que esta sea congruente. En caso de que no concuerden tanto la línea media facial como la línea media dentaria, si esta no es una alteración más allá de 4 milímetros y menos de 3 grados en inclinación, se considera aún estético, puesto que es casi imperceptible por el ojo humano. Más allá de eso, es antiestético. Por tanto, ¿cuáles fueron los objetivos del análisis dentolabial? Es lograr que el paciente tenga una exposición entre 1 a 5 milímetros de sus piezas dentarias superiores en reposo, lograr devolver esa curva de la sonrisa que nos da la naturalidad y una apariencia bella al sonreír, fijarnos hasta cuánto diente muestra el paciente cuando se ríe y hasta qué diente muestra, preocuparnos de mantener el pasivo labial del paciente y fijarnos en que nuestra línea media dentaria, en caso de no coincidir con la línea media facial, que no sobrepase más allá de los 4 milímetros o 3 grados de divergencia. Como resumen, vimos el análisis facial entonces hoy día y el dentogingival con todos los conceptos. En la próxima sesión veremos el análisis dentogingival y el análisis dentario. Acá está la bibliografía que deberán leer y se enviará a sus correos y cualquier duda me pueden escribir. Muchas gracias.